mis computers. Ahí va, gracias. Bueno. Lo importante de esta parte es que lo tengan claro con cálculo de variaciones y regla de 3 simples. Son las dos herramientas que nos vamos a cansar de usar en esta parte de la materia, en esta unidad, porque vamos a hacer mucho, digamos, lo que es calcular variaciones de los índices para saber de cuánto es la inflación. Con un índice vamos a sacar otro y para eso tenemos que saber regla de 3 simples, etc. Así que si esto no lo tienen muy claro, practíquenlo. O búsquenlo, regla de 3 simples desde la secundaria, algo se tienen que acordar, y ya lo venimos usando, y cálculo de variaciones lo venimos usando desde las primeras clases, así que la tendrían que tener medianamente clara. ¿Qué son los números índices? Ya lo habrán visto un poco con Eduardo, pero son, digamos, medidas, valores usados para realizar comparaciones entre variables complejas, digamos. Lo que se hace es meter como una serie de datos en un numerito para poder comparar, digamos, entre países. Tipos de índices hay un montón, existen índices para todo. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son índices de precios, principalmente en esta parte. Así que nos va a interesar principalmente el IPC, índice de precios al consumidor, IPM, índice de precios mayorista, y un índice que se llama deflactor del PBI, que sería como sería otra medida de un índice de precios, digamos. Vamos a ver ahora cómo se calcula un índice de precios, típicamente un índice de precios consumidor o mayorista, que se calcula de la siguiente manera. Uno toma, para calcular un índice de precios, primero que nada, una referencia, un año base. Y lo que vamos a hacer es decir, bueno, según este año base, cuánto mayor o menores son los precios respecto, obviamente, de ese año base. Por ejemplo, en este caso de acá tenemos el precio de un alfajor. Supongamos que eso es lo tenemos como un alfajor, pero para simplificarlo mucho, digamos, puede ser de una canasta de bienes, que es típicamente lo que se hace. Pero en este caso tomamos un solo alfajor como la canasta y decimos, bueno, tenemos en el año 90 el alfajor vale 20 pesos, en el 91 25, en el 92 28, etcétera, ¿no? Va cambiando de precio a lo largo del tiempo. Y lo que hacemos básicamente es decir, bueno, tomamos un año base, por ejemplo, vamos a tomar, en este caso que tiene acá abajo, el 90 como base, y lo que se hace es decir, bueno, tomamos el año base, lo multiplicamos por las cantidades consumidas de ese bien en el año base, y arriba, eso lo usamos para dividir los precios y las cantidades de otros años que queremos, digamos, hacer la comparación. ¿Qué nos va a decir esto? Básicamente, fíjense, tenemos precios del año base, cantidades del año base, y estamos buscando calcular un índice de precios para un año base con respecto a un año 1 cualquiera. Vamos a tomar precios y cantidades de ese año base y la vamos a utilizar para dividir los precios del año 1, el año que estemos analizando, y ahí multiplicamos por las cantidades consumidas del bien en el año base. Para un año 2, para que vean qué es lo único que cambia, calculamos un índice de precios para un año 2 y tenemos los precios de ese año 2 y todo el resto del año base, o sea, igual que en el de arriba. Fíjense que para calcular para un año 1 y para un año 2, lo único que cambia son los precios de esos dos años. Después mantenemos todo, digamos, fijado en el año base. Porque, ¿qué es lo que queremos hacer de vuelta? ¿O qué queremos que nos diga el índice? El índice básicamente nos va a decir, o queremos que nos diga, cuánto variaron los precios. Nada más que eso, no queremos variar las cantidades, queremos saber solamente cuánto varían los precios. Por eso fíjense que las cantidades son siempre las mismas y lo que divide es siempre lo mismo. Solo vamos cambiando los precios relativos al año que nosotros queremos ver, digamos, cuánto más alto o más baja es la inflación. Para llevar esto a cuestiones numéricas más puntuales, digamos, y quizás que se entienda un poquito mejor, vamos a calcular con este ejemplito de acá, con esta tablita, un índice de precios para el año 90 con base en el año 90. Fíjense, en el año 90 los precios son 20, suponemos que se consume un solo alfajor, ¿no? Para simplificar mucho, y tenemos precios del año 90, que es el año que estamos analizando, el que tenemos acá arriba, cantidades, una sola, y abajo tenemos precios
del año 90 y cantidades del año 90. Una cuestión para que tengan en cuenta, porque es, digamos, la notación que vamos a usar, siempre tenemos el numerito de abajo es el año base, el numerito de arriba es el año que estamos buscando analizar. Digamos, vamos a decir, los precios en el 90 son como respecto del 90. Los precios en el 91, para el ejemplo de abajo, por ejemplo, son como respecto de los precios en el 90. Los precios en el 92 respecto del 90 y los precios en el 93 respecto del 90. ¿No? Cuando ponemos IP, el numerito de arriba de vuelta es el año analizado, el numerito de abajo es el año base. Fíjense que en este caso, como estamos diciendo, bueno, los precios en el 90 son como respecto del 90, bueno, son un 100%, digamos. ¿Por qué? Porque los precios en el 90 claramente son un 100% de los precios en el 90. Estamos analizando lo mismo, digamos. Ahora vamos para el 91, fíjense que si miran el cuadrito, los precios en el 91 son 25, en el 90 eran 20. Ahí ya podemos ver, digamos, si vemos solamente la evolución de esos precios, sabemos que se consume un solo alfajor. Bueno, los alfajores son un 25% más caros en el 91 respecto del 90. Bueno, llevando esto a índices, ¿cómo lo podemos medir? Tenemos, obviamente, que construir el índice y vamos a poner, según estos ejemplitos que tenemos acá, los precios en el 91 por las cantidades en el 90, o sea 1, sobre precios en el 90 por las cantidades en el 90. O sea, 25 por 1 dividido 20 por 1. Todo eso por 100 nos da 25 sobre 20 por 100, 125. Fíjense, ¿qué significa que este sea 100 y este 125? Bueno, que ese índice de precios, el que me dice 125, me indica que los precios son 25% mayores en ese año respecto del año base. Si seguimos para el resto de los años, tenemos, construyendo el índice, ¿no? 128 y 140, lo cual nos dice que los precios en el 92 son 28% mayores a los precios en el 90 y en el 93 son 40% mayores a los precios en el... Ah, este está mal hecho, me parece. Son 40% mayores a los precios en el 90. O son un 140% de los precios en el 90. Es igual... Bueno. Ahora, esto como comentario al margen, no le den mucha bola porque como no tenemos tanto tiempo no lo vamos a ver en profundidad, pero esto seguramente lo vieron con Eduardo. Hay dos tipos de índice, índice de precio de la Asper y de Pasch, y lo que cambia básicamente es si se mantiene fija una canasta o se utiliza una canasta del año que se quiere analizar. No le den demasiada bola a esto porque no lo solemos, o sea, no suele ser tan importante. Y la anotación quizás no es la más cómoda para entender, así que no lo vamos a pasar. Pero sepan eso, hay dos índices de precio, la Asper y Pasch, tienen sus particularidades cada uno, no le vamos a dar mucha bola para la práctica. A esto sí. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se calcula un índice, quizás un poquito más en profundidad. No se asusten con la matemática, porque parece que son una banda de cuentas, pero son todas cuentas muy simples. Y fíjense que, como veíamos anteriormente, lo que nosotros hacemos en un índice de precios es multiplicar precios y cantidades y, digamos, comparar respecto a precios y cantidades de otro año. No es más que eso, digamos. En este caso, y vamos a ir bien despacio para que se entienda bien, tenemos una tablita acá arriba que nos indica precios y cantidades para distintos meses del año. Precios y cantidades de naranjas y manzanas para abril, mayo, junio y julio. ¿Cómo vamos a hacer para sacar los índices de precios para los distintos años? Bueno, como vimos anteriormente, si yo quiero sacar un índice de precios, lo que voy a hacer es multiplicar precios por cantidades, obviamente siempre para un mismo bien, y le voy a sumar precios y cantidades
de los otros bienes, digamos, para sacar esa canasta de bienes. En el ejemplo anterior teníamos un solo bien, así que era una sola multiplicación, o sea, el precio de los alfajores por la cantidad de alfajores. Ahora hacemos para las naranjas y para las manzanas, digamos, tenemos dos bienes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense, tenemos índice de precios para abril respecto a abril, este va a ser muy simple. Y acá la notación es la siguiente. P, obviamente precio, N de las naranjas para el mes de abril, o sea, precio de las naranjas en abril por cantidades, N naranjas, cantidad de naranjas en abril. O sea, precio de las naranjas en abril, este de acá, cantidad de las naranjas en abril, este de acá. Más precio de M manzanas en abril. Vamos a cambiar el color así se entiende. Precio de las manzanas en abril, acá. Cantidad de las manzanas en abril, acá. Ahí fíjense, lo que estamos haciendo de vuelta es decir, bueno, índice de precios para abril respecto a abril. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, la canasta, el valor de esa canasta en abril, que es precio de las naranjas en abril por las cantidades de las naranjas, por precio de las manzanas, por las cantidades de las manzanas, todo para el mes de abril, dividido, como estamos tomando como año base abril, lo mismo, el precio de esa canasta, todo para abril. ¿Se entiende? Para que quede claro, esto, todo esto que tiene acá abajo, es el valor de la canasta. Con canasta me refiero a una canasta de bienes, un conjunto de bienes en abril. Y lo que tienen arriba, justo en este caso también es para abril, pero en el resto de los casos es el valor de la canasta, por ejemplo, en mayo, para este caso de acá. El valor de la canasta de abril en mayo, digamos. Y así para el resto de los bienes, para el resto de los meses. Pero se entiende, lo que hacemos es decir, tenemos estos bienes que estamos consumiendo, ¿cuánto valen estos mismos bienes si los queremos consumir en mayo, si los queremos consumir en junio, si los queremos consumir en julio, etcétera? ¿Y cómo se hace eso? Fíjense que acá estoy comparando, digamos, abril contra abril, o sea, me va a dar 100. Pero si yo lo quiero llevar a otros meses, lo que hago es lo siguiente. Dame un segundito. Si lo quiero llevar a otros meses, o sea, quiero evaluar el índice de precios en otro mes, lo que tengo que hacer es decir, bueno, esta canasta que yo consumí en abril, ¿cuánto me sale consumirla en mayo? Bueno, fíjense, tenemos abajo lo mismo, la canasta valuada en abril, con las cantidades de abril, o sea, la misma canasta de bienes de abril, valuada a los precios de abril, y arriba tenemos, fíjense, que las cantidades siguen siendo cantidad de naranjas de abril y cantidad de manzanas de abril, digamos. Eso no se modifica, es igual que, digamos, lo que calculaban al principio, o sea, es igual que el año base, las cantidades no las cambiamos, pues lo único que nos interesa es cuánto cambiaron los precios. Y ahí sí ponemos precio de las manzanas en mayo y, por ejemplo, precio de las naranjas en mayo. O sea, tomamos cantidades de abril y les ponemos el precio de mayo. Y eso nos va a dar un valor. Si lo quieren hacer para junio o para julio, lo mismo. Toman cantidades de julio o de junio y evalúan a precios de abril. Perdón, cantidades de abril y evalúan a precios de junio o julio. ¿Se entiende? Lo único que variamos entre estos índices son los precios del dividendo, digamos. Este de acá y este de acá. Es lo único que varía entre un índice y otro. De vuelta, pues lo que nos interesa saber es cuánto se mueven esos precios. No nos importa mover las cantidades porque decimos, bueno, si esto lo dejamos fijo, si suponemos que vamos a seguir consumiendo lo mismo, ¿cuánto vale esto en este otro mes? Y esto,
se condensa matemáticamente muy fácil. Lo que hacemos es decir, bueno, el índice de precios para abril respecto a abril es dividir algo por eso mismo, digamos. Fíjense que tienen el 12 son los precios de las naranjas en abril, el 6 son las cantidades de las naranjas en abril y al lado tienen precio de las manzanas en abril por cantidad de las manzanas en abril, ¿no? Respecto de esta misma canasta, porque es la que estamos usando para el año base, ¿no? Para el resto de los años, para el resto de los meses, hacemos exactamente el mismo proceso. Fíjense que vamos a hacer para mayo, tienen precio de las naranjas en mayo y precio de las manzanas en mayo. Y multiplicado por 6, que es la cantidad de las naranjas en abril, y 7, que es cantidad de las naranjas, de las manzanas, perdón, en abril. De vuelta, mantenemos las cantidades que usábamos en el año base y cambiamos solamente los precios. Eso nos va a dar un valor del índice de precios y así sucesivamente lo puedo calcular para el resto de los años. De vuelta, solo variamos los precios, no variamos las cantidades. Mantenemos las mismas cantidades que consumíamos en el año base. Bueno, después que hay una pequeña aclaración de qué son los índices ponderados, cómo se calculan básicamente. Y acá es más que hacerles un comentario al pasar. Piensen ustedes que, digamos, los índices de precio lo que buscan es, obviamente depende del índice, pero típicamente lo que es el índice de precios al consumidor, que seguramente algo escucharon en la televisión o donde sea, lo que busca es medir cómo varían los precios para los consumidores, digamos, para las personas de a pie. Y lo que le interesa a este índice es ver cómo empeora o mejora, en todo caso, si eso existiera en Argentina y no hubiera inflación, cómo empeora o mejora el poder de compra de los argentinos. Y fíjense, digamos que los argentinos, por ejemplo, vamos a hacer una suposición, consumimos ciertos bienes, alimento, vivienda, vestimenta, ¿no? Bueno, el índice de precios, como quiere ver, digamos, cuánto va a afectar la inflación a tu poder de compra, lo que hace es ver, digamos, cuánto varía eso que vos consumís. Por decirles un ejemplo muy puntual, ¿ustedes creen que su poder de compra, o el poder de compra de los argentinos, varía más si aumenta mucho la yerba, por ejemplo, o aumenta mucho el precio de la sal? ¿Qué consumen más ustedes, yerba o sal, por ejemplo? Ninguno de los dos. Bueno, vamos a otro ejemplo quizás más claro. ¿Cómo piensan que se afecta más el poder de compra de una persona? Si le aumenta el precio de la vivienda, o sea, el alquiler, o si le aumenta el precio de, no sé, la cerveza. Claramente, les tiro la respuesta ya, si te aumenta el precio de la vivienda, te va a repercutir mucho más en tu poder de compra. ¿Por qué? Y porque la vivienda, digamos, lo que uno consume como vivienda o paga de alquiler, mejor dicho, digamos, es una porción muy grande de los ingresos de las personas o del gasto que hacen las personas para vivir. Entonces, si ese bien en el cual yo estoy gastando una gran parte de mi ingreso sube, me va a pegar muchísimo a mi poder de compra, digamos. En cambio, si sube el precio de algún bien muy boludo, como por ejemplo la sal, no repercute tanto sobre mi poder de compra porque es algo que yo consumo muy poco. Es algo a lo cual yo le dedico una pequeña parte de mi ingreso. Entonces, la sal se puede triplicar de precio, que no pasa absolutamente nada. Por lo menos directamente, no puede haber efectos indirectos, no importa. Pero directamente a mí no me importa, pues yo consumo una sal al mes como mucho, mientras que si me sube el precio de mi alquiler, bueno, se me triplica el precio del alquiler, te fuiste a la calle, digamos, porque es algo muy caro, de lo cual gastas mucho ingreso. Los índices ponderados lo que hacen básicamente es intentar, digamos, meter esto dentro del análisis, y lo que hacen básicamente es multiplicar el aumento de precios del bien por la ponderación en el gasto de las personas. Si las personas gastan, por ejemplo, 50% de su ingreso en vivienda, bueno, van a multiplicar la variación del precio de la vivienda por 0,5.
Si gastan 40% de su ingreso en alimentos, bueno, multiplican la variación en el gasto de los alimentos por 0,4, para dar cuenta, digamos, de ese efecto digamos, de la importancia del bien o del tipo de bien o del rubro, lo que sea, en el gasto de las personas. Y cómo eso después repercute en la inflación para las personas. Hasta ahí cuestiones, digamos, más bien, hay cuestiones medio de práctica, ¿no? De cómo se calcula el índice, eso, pero mayormente eran teóricas. Y ahora vamos, sí, puntualmente a lo que es práctica pura y dura. Y acá lo que vamos a hacer es un ejercicio muy común, que es calcular un índice de precios con base en el 99, teniendo ya un índice de precios, digamos. Tengo un índice de precios base en el 93, quiero calcular el índice de precios con base en el 99. Y acá es bastante simple, digamos, hay que entender la lógica nada más, pero una vez que lo sacan ya es una boludez y estos ejercicios salen como piña. Esto está sacado del práctico, así que lo pueden ver ahí. Bueno, y antes de avanzar, de paso descansan un segundo el cerebro. Los prácticos están todos subidos, o los que, digamos, corresponden a cada parte, están todos subidos dentro del cronograma de clases prácticas. Tienen un enlace a la clase y otro enlace al práctico, para que sea más cómodo, digamos. Ustedes bajan el cronograma, tocan en el enlace y ya los tendría que llevar a donde se baja el práctico. Si no lo saben, con control clic los lleva directamente a ese, o sea, control clic arriba del enlace y los lleva directamente a ese enlace. Así no lo tienen que copiar, digamos, del PDF, pegarlo en el buscador y que lo lleve. Bueno, creo que este es el primer práctico, de hecho, bueno, de ese práctico. ¿Cómo procedemos para calcular un índice de precios base en el 99, teniendo un índice de precios con base en el 93? Acá ustedes no lo tienen ejemplificado, pero por lo visto anteriormente, si es que algo les quedó, cuando yo calculo un índice de precios con base en un año respecto a ese mismo año, por ejemplo, índice de precios para abril respecto a abril, siempre me va a dar 100, digamos. Siempre que yo calcule o compare el año base respecto de ese mismo año o el periodo base respecto de ese mismo periodo, mi resultado va a ser 100, digamos. Porque al fin y al cabo lo que me está diciendo es, esos precios son el 100% de esos mismos precios, digamos. Por lo tanto, si yo quiero encontrar un valor de esta serie, del índice de precios base 99, de entrada el valor que yo puedo saber es este de acá, porque sé que si tengo o estoy buscando el índice de precios con base en el 99 para el 99, ese valor siempre va a ser 100, digamos. Lo mismo acá para el 93, nada más que la serie llega hasta el 95. Si esto fuera hasta 1993, acá tendríamos un 100, ¿no? Porque obviamente estaríamos comparando año base respecto de ese mismo año. El índice de precios ahí va a ser siempre 100. Pero una vez que yo tengo esto, tengo este valor de acá, que es igual a 100, porque es mi año base respecto de ese mismo año, ya yo puedo sacar los valores para el resto de la serie, simplemente haciendo regla de 3 simples. Fíjense, si yo tengo que 98,90, qué fea letra, 98,98 es un 100%, entonces 102,77 es mi X. Y esto es lo mismo que estamos haciendo acá, que los nombramos A, C y B, o A, B y C. Pero básicamente fíjense que este índice de precios, que es este de acá, es igual a A por B dividido C. Y ese índice de precios, que es regla de 3 simples, de vuelta. Y ese índice de precios me va a dar 103,82. Es simplemente regla de 3. ¿Se entiende?
Si quiero hacer para otro año, hago el mismo proceso. Hago regla de 3 simple, fíjense. Mi A, mi C, mi B, y esta sería mi X. Por lo tanto, yo voy a saber que el índice de precios para el 97, con base en el 99, va a ser igual a índice de precios para el 99 con base en el 99, o sea, 100, por, multiplico cruzado, 105,90, que es el índice de precios con base en el 93 para el 97, y divido por el índice de precios con base en el 93 para el 99, o sea, la C. Siempre lo que hacemos es ir armando una especie de, o si lo quieren entender de esa manera, quizás les resulta más gráfico, arman una especie de cuadrado en el cual dicen, bueno, yo quiero, ¿dónde está la lapicera? Yo quiero encontrar este valor, tengo que tener valores en las otras 4 puntas del cuadrado. Tengo este valor y tengo este valor. Bueno, este de acá yo lo puedo encontrar. ¿Cómo? Bueno, multiplico cruzado y divido con el que queda. Acá lo mismo. Quiero encontrar este valor de acá. Bueno, tengo valores en otras 4 puntas, sí. Tengo este valor de acá, tengo este valor de acá, tengo este valor de acá. Puedo sacar este de aquí. Y ahí seguimos resolviendo, es siempre regla de 3 simples. Lo único que va a cambiar va a ser este B, que lo vamos llevando para arriba, digamos. Y así vamos sacando el índice de precios con base en el 99. Es todo regla de 3 simples. ¿Se entiende esto? Sí. Tenemos la serie, tenemos una serie, digamos, que la tenemos que tener completa, o por lo menos tener valores para los números dentro de este cuadrado, por así decirlo, para poder hacer la regla de 3. Tan simple como eso. ¿Y por qué es que esto funciona? Digamos, ¿por qué es tan simple teniendo un índice de precios con base en un año, sacar índice de precios con base en otro año, digamos? ¿O por qué estaría funcionando la regla de 3? Porque básicamente, digamos, si ustedes lo piensan, un índice de precios lo único que hace es medir la inflación, digamos, medir cómo varían los precios entre un año y otro. Siempre obviamente respecto de un año base, pero de vuelta, podemos medir cómo varían entre un año y otro, que es de hecho para lo que se usan los índices de precios. Entonces, digamos, si mi índice de precios, independientemente de la base, me está midiendo cómo varían los precios entre un año y otro, por ejemplo, entre el 95 y el 96, 96 y 97, 97 y 98, etc., digamos, esa variación de precios, que es una variación de precios que ocurre en la realidad con los bienes de la economía, es siempre la misma independientemente de la base que se use para medirla, digamos. Porque cuando yo cambio la base, lo único cambio es respecto con qué año comparo, pero la variación de precios es siempre la misma. Entonces, lo que yo voy a tener es que independientemente de la base que yo use, si yo quiero calcular la variación de precios entre un año A y un año B, con un índice con base en A, por ejemplo, va a ser siempre igual a la variación de precios entre esos mismos años A y B, así use yo un índice con base B. O sea, no importa la base del índice, si yo calculo una variación de precios entre 2 años, siempre me tiene que dar lo mismo, digamos. Porque los índices miden todo lo mismo, o todos los índices de precios miden lo mismo, digamos, variación en los precios. Por ejemplo, tienen un ejemplo para este cuadrito. Si yo quiero calcular la variación de precios entre el 95 y el 96, usando los índices con base en el 93, me va a dar un valor que es el mismo que yo obtengo si quiero calcular la variación de precios entre el 95 y el 96, o sea, los mismos 2 años, usando otro índice como base. O sea, usando un índice base 99. Y al fin y al cabo, de vuelta, se está midiendo lo mismo. O sea, lo que estamos diciendo, independientemente de la base del índice, es
cómo varían los precios entre el 95 y el 96. Acá obviamente estamos aplicando variación porcentual del índice y nos va a dar que la inflación entre esos 2 años es 2,21. Obviamente van a tener una banda de decimales ahí, casi siempre los acotamos y usamos 2 decimales porque si no, la verdad que se vuelve engorroso. Pero de vuelta, la variación de los precios, independientemente de la base del índice, siempre es la misma entre un año y otro. Eso no cambia. Y esto, digamos que les quede grabado a fuego. O sea, si yo cambio la base del índice y calculo una variación entre 2 años, va a ser siempre la misma, no importa la base. Puedo tener base 99, base 2000, base 2020. Si yo calculo la variación entre 2 años, independientemente de la base, la variación de los precios siempre va a ser la misma. Y si le da distinto es que algo están haciendo mal, digamos. Sería como una alerta. Otra cuestión que apareció acá es que si yo estoy calculando, y para que les quede también de la interpretación de los índices, si yo estoy calculando una variación de precios entre 2 años, o una variación del índice de precios, mejor dicho, entre 2 años, lo que estoy haciendo es calcular la inflación entre esos 2 años, ¿no? En este caso, fíjense que es entre el 95 y el 96, bueno, eso sería la inflación entre el 95 y el 96. Y acá una cuestión, antes de seguir avanzando, que pues se viene otro tema un poquito distinto. Si yo tengo lo siguiente, y acá presten atención porque se viene una pregunta. Si yo tengo que el índice en el 95 vale 105 y en el 99 vale 100, ¿hay inflación o hay deflación? ¿Qué me estaría diciendo este 105,92? ¿Alguien se arriesga? No puedo ver el chat, eso sí. ¿No? Ok. Nadie se arriesga a decir si hay inflación o deflación. Estamos hablando en el chat, profe. Pasa que no lo puedo ver. A ver, ahí está. Deflación. Ah, bien, lo dijeron en una banda. Genial. Genial. Hay deflación. ¿Y por qué hay deflación? Porque el índice, digamos, entre el 95 y el 99 disminuye. Por lo tanto, si yo tengo un índice más alto en un año anterior y más bajo en un año siguiente, digamos, entre esos años que ese índice baje, significa que los precios bajaron, digamos. De vuelta, el índice lo que me está diciendo es respecto del año base, ¿cómo son los precios? Si en el año base son 100 y en el 95 son 105, significa que en el 95 eran 5% mayores que en el 99. ¿Se entiende? Por ejemplo, para el 96 tenemos 108,26 el índice de precio, ahí eran 8,26% mayores que en el 99. En el 97 eran 6,99% mayores que en el 99. Y en el 98 eran 3%, 3,8% mayores que en el 99. Esto, bueno, digamos, para Argentina no existe. En Argentina hay inflación, así que el índice de precios es... Habría que ver una serie de índices de precios, pero es muy raro que haya deflación, o sea, que el índice de precios no suba. Siempre sube, a medida que pasa el tiempo va subiendo. Y así hace mucho tiempo, lamentablemente. Así que, digamos, índices de precios con esta forma, tipo que en el 95 sean mayores que en un año siguiente, es raro. O sea, normalmente lo que vamos a encontrar es que en Argentina a lo largo del tiempo va subiendo siempre el índice.
Y ahora vamos a saltar a otro tema que es cómo justamente usamos índice de precios, como existe la inflación, nosotros pasamos a tener lo que se llaman variables nominales y variables reales. Que esto es una diferenciación que quizás vieron con Eduardo. Una variable nominal es una variable que está expresada en pesos, digamos. Por ejemplo, hablar de salario, de lo que alguien cobra, o de sueldo, es algo nominal porque está denominada en pesos, digamos. Decir que yo cobro, no sé, 10.000 pesos, por ejemplo, de buenas a primeras no me diría nada porque uno puede preguntar, bueno, 10.000 pesos, o vamos de cero. Decir que alguien cobra 10.000 pesos es relevante solamente si sabemos en qué año cobra esa plata, digamos. Porque 10.000 pesos hoy en Argentina no es lo mismo que 10.000 pesos en el 2002, por ejemplo. Esto sucede, obviamente, porque los precios van cambiando año tras año, la moneda cambia su valor, como vieron con Eduardo, y por lo tanto, digamos, hablar de una medida nominal, o sea, un valor fijo en pesos, no tiene mucho sentido, sino que, digamos, quizás es más rico en el análisis si vemos o si podemos comparar, digamos, esa medida de valor entre los distintos años. De vuelta, como hay inflación, el valor de la moneda hoy no es lo mismo que el valor de la moneda mañana, pasado, no es lo mismo que el valor de la moneda hace un año. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna manera de quitar ese efecto de la inflación y poder analizar realmente si un sueldo de 10.000 pesos hoy es mayor o menor que un sueldo de 10.000 pesos hace 10 años, por ejemplo. Cuánto mayor y cuánto menor, ¿no? Digamos, el argentino eso lo hace muy rápidamente, nosotros lo que hacemos es evaluar en dólares, digamos. Si vos cobrás, no sé, 10.000 pesos, bueno, ¿eso cuántos dólares son? Etcétera. Si cobrabas en el 2000 10.000 pesos, bueno, ¿esos cuántos dólares eran? Y 10.000 dólares, bueno, hoy en día cobrar 10.000 pesos no es ni por asomo tanto como cobrar 10.000 pesos en el 2000. Entonces, digamos, lo que nosotros usamos, por ejemplo, como medida real o como manera de quitar ese efecto de la inflación es medir las cosas en dólares. Viendo la cotización del dólar, usemos el paralelo, usemos el oficial, no importa, usamos eso, usamos el dólar como la medida, digamos, de valor real de los bienes, digamos. De vuelta, ¿por qué? Porque existe inflación y la moneda del peso cambia todo el tiempo su valor, así que no podemos comparar mucho entre años ni entre momentos del tiempo porque el peso cambia mucho su valor. Igualmente, si esto lo queremos hacer de manera más prolija, por así decirlo, lo que hacemos es utilizar un índice de precios. Nosotros con el índice de precios lo que hacemos es de vuelta quitar el efecto de la inflación y poder comparar, digamos, si 1.000 pesos hoy son más o menos que 1.000 pesos mañana, pasado, o que 1.000 pesos hace una semana, etc. Para eso, digamos, nos sirven los índices de precios. Tomamos un valor nominal, por ejemplo, un sueldo nominal, lo deflactamos, lo que se llama, y ahí tenemos, digamos, una medida del valor real de ese sueldo. Típicamente en el curso lo vamos a usar para deflactar un PBI. Nosotros lo que vamos a hacer va a decir, bueno, es decir, tomamos un PBI en el, por ejemplo, 2010 y vemos cómo evoluciona ese PBI a lo largo del tiempo. Y como la verdad que no nos interesa cómo evoluciona el PBI nominal porque hay inflación, lo que queremos ver es cómo evoluciona ese PBI real. Y por lo tanto usamos un índice de precios para deflactar ese PBI y sacar una medida de PBI real. Porque, por ejemplo, si yo tengo que el PBI en el 2019 era de, no sé, 1 millón de pesos y el PBI en el 2020 es de 2 millones de pesos, ¿alguien se animaría a decir realmente que no, la economía creció el doble? Muy raro, digamos, estamos en medio de una pandemia, están todos los locales cerrados, una situación económica recontra jodida, por lo tanto, digamos, puede ser que el PBI crezca en pesos, pero eso no quiere decir que creció en una medida real, digamos, o que creció realmente la economía. Para eso nos va a servir de vuelta un índice de precios. Y lo que vamos a hacer es muy simple. Si queremos calcular un PBI real, vamos a tomar un PBI nominal para un año y lo vamos a deflactar por un índice de precios.
Yendo a las cuestiones más matemáticas duras, típicamente el índice de precios que vamos a usar, se puede usar cualquier índice de precios para deflactar un PBI, para calcular ese valor real del PBI, pero hay un índice de precios que surge específicamente de tomar un PBI nominal y dividirlo por un PBI real, digamos, o ya tomado, ya deflactado. Y ese índice de precios es lo que se llama el IPI, el índice de precios implícito. Y lo que hace básicamente es decirme, bueno, cuánto mayor o menor es el PBI de un año utilizando, digamos, o dejando fijos los precios respecto a un año base. Reformulando un poquito quizás para que se entienda mejor, el IPI me va a decir, bueno, en este año, si yo tenía los precios de este año base, ¿cómo es el PBI en este año, digamos? Con lo que deja fijo, digamos, el índice de precios implícito, son los precios de un año base. Decimos, bueno, dejamos el valor de la moneda fijo en los precios del 2000. O sea, usamos el valor del peso en el 2000. Y vemos ahí cómo cambian, digamos, el PBI a lo largo del tiempo, dejando siempre fijos los precios en el 2000. Y es básicamente un cociente entre el PBI nominal de un año X y el PBI real para ese año X. El IPI se construye de esa manera, tomamos PBI nominal para un año 1 y lo vimos por el PBI real para ese mismo año, y esto me va a dar un índice de precios implícito con base en este mismo año, para obviamente este año 1. Esto no sé si lo vieron con Eduardo, pero son otras medidas que vamos a usar en esta parte. Primero el PBI nominal para un año X. Básicamente es el PBI valuado a precios de ese año, que sería precios de ese año X por las cantidades de ese año X. O sea, decimos, bueno, todo lo que se produce en la economía, todos los bienes y servicios de la economía por los precios de ese año. Eso es el PBI nominal. El PBI real, como estuvimos viendo, para un año X con base en un año Y, son los precios del año Y por las cantidades del año X. Fíjense que ahí lo que estamos viendo es las cantidades en ese año X valuadas a los precios del año que nosotros definimos como base para el índice o para el PBI real. Y por último, bueno, esta misma cuentita que ya tenemos más arriba. Perdón, la cuenta de PBI real, que es el PBI nominal dividido en un índice de precios. Acá lo único a tener en cuenta es que este año base del PBI real tiene que ser el año base del índice de precios, para que esto me sirva, digamos. Yendo a lo que es un caso práctico de esto, tenemos una tablita que medio que combina lo que estamos viendo de PBI real con el ejercicio que hicimos anteriormente de completar una serie de índices teniendo otra serie, digamos. Y lo que yo tengo que hacer es completar esta tablita. Fíjense que me faltan muchos datos. Tengo que ver qué es lo primero que puedo completar de todo esto. ¿Qué datos tengo en la tabla? Por un lado tengo los años, ¿no? Siempre, obviamente. Y tengo por otro lado PBI nominal y PBI real. Esto, o esta anotación, significa PBI en pesos del 95. O sea, va a ser el PBI, digamos, real con base en el 95. O el PBI a precios del 95. Viendo yo la info que tengo, o sea, teniendo PBI nominal y PBI real, ¿qué valor de esta tablita podría sacar? Bueno, yo tengo PBI en pesos del 95 y PBI nominal. Por ende, si yo voy a las ecuaciones, tengo PBI real y tengo PBI nominal. Por ende, podría sacar el índice de precios. Fíjense, antes de mandarnos a resolver,
que se sigue cumpliendo lo siguiente. Si yo tengo un índice de precios para el 95, con base en el 95, esto es igual a 100, digamos. Eso se va a cumplir siempre. Lo mismo para el índice de precios para el 98, o con base en el 98, para el 98. Yo acá tengo que el índice de precios respecto, o con base en un año respecto de ese mismo año, va a ser siempre igual a 100. Porque es decir, de vuelta a los precios en el 98, cuánto más grandes o más chicos eran respecto del 98, siempre igual a 100. O sea, son el 100%. Entonces, yo lo que hago de vuelta, teniendo PBI nominal y PBI real en pesos del 95, puedo calcular toda esta serie de acá. Puedo calcular el índice de precios implícito con base en el 95. Si esto fuera, por ejemplo, índice de precios, PBI real en pesos del 98, yo podría calcular esta serie de acá. ¿Por qué? Porque, de vuelta, si yo quiero calcular un índice de precios con base en un año, o índice de precios implícito, tengo que tener el PBI en pesos de ese mismo año. Y viceversa, ¿no? Si quiero calcular el PBI real en pesos del 98, tengo que tener un índice de precios con base en el 98. No puedo tomar, por ejemplo, el índice de precios con base en el 95 y querer calcular el índice de precios, perdón, tomar el PBI real en pesos del 95 y calcular el índice de precios del 98. No puedo porque estaría, digamos, confundiendo el valor del dinero en el 95 o los precios del 95 con los precios en el 98, que son distintos. Pero bueno, acá básicamente lo que vamos a hacer es lo que venimos haciendo en todo el curso, sabiendo lo que queremos calcular y teniendo la info, básicamente tomamos una de las ecuaciones que estuvimos viendo y reemplazamos acorde. Fíjense, a ver si está, si acá ya está completado, que mi índice de precios para el 96 con base en el 95, o sea, este valor de acá, es igual a el PBI nominal para el 96 sobre el PBI real con base en el 95 para el 96. Acá falta un %, ¿no? Pero está agregado acá después. Fíjense, PBI nominal para el 96 es 575. PBI real para el 96 con base en el 95 es 543. 575 dividido 543 por 100, 105,89. Hago lo mismo para el 97. Tomo PBI nominal del 97 y lo divido por el PBI real del 97 con base en el 95. O sea, tomo 716 y lo divido por 641 y me da 112,16. Y lo mismo podría hacer para el 98, pero no está realizado. Una vez que yo tengo estos valores... Ah, sí, está hecho acá. Una vez que yo tengo todos los valores de mi índice de precios para el 95, lo que puedo hacer es lo mismo que hice al principio de la clase cuando completamos el cuadrito, de calcular el índice de precios para el 98. Y ahí lo hacíamos de vuelta con la regla de 3 simples, diciendo, bueno, si yo quiero encontrar este valor, obviamente este lo tengo que tener, pero fíjense que después se saca. Si yo quiero encontrar este valor que tenemos acá en verde, ya está calculado obviamente, tengo que tener las otras 3 puntas del cuadrado para poder hacer la regla de 3 simples. Y lo que hago básicamente es tomar el 100, multiplicar por 112,16 y dividir por 118,78, que es básicamente lo que hicimos acá. Así para todos los años, de vuelta, es regla de 3 simple, es lo que ya vimos, digamos, más al principio de la clase. Saco el resto de los valores. ¿Y para qué carajo saqué yo el índice de precios con base en el 98? Bueno, porque ese índice de precios me va a permitir a mí a futuro sacar el PBI en pesos del 98, que es, digamos, como el objetivo último que tenemos.
¿Cómo se saca el PBI en pesos del 98? De vuelta aplicamos las formulitas que estuvimos viendo. Esta de acá. Y lo que hacemos es decir, bueno, mi PBI real en pesos del 98 para el 95 es igual a PBI nominal para el 95 sobre el índice de precios para el 95 con base en el 98. ¿No? Hago coincidir las bases de mi PBI real con las bases de mi índice de precios y esto me va a dar el PBI real para ese año, que es 546,38. Una cuestión a notar que acá lo pueden ver, el PBI nominal es siempre igual al PBI real para ese mismo año, digamos. Si yo estoy diciendo PBI real para el 95 en pesos o con año base en el 95, es siempre igual al PBI nominal, porque ahí lo que estamos diciendo, si recuerdan o les queda algo de todo lo que vimos anteriormente, cuando yo hablo de PBI real, lo que estoy hablando es el PBI en pesos del año base. Entonces, si el PBI en el 95 en pesos del 95 es lo mismo que el PBI nominal en el 95. Pues el PBI nominal es siempre pesos de ese año por cantidades de ese año. Para el 96 sería precios del 96 por el PBI o digamos o las cantidades del 96. Para el 97 es las cantidades del 97 por los precios del 97. Entonces, si yo quiero tomar como año base el 95, mi PBI real para el 95 en pesos del 95 va a ser siempre igual al nominal, digamos. Porque lo que estoy viendo es precio del 95 por cantidad del 95. En cambio acá, por ejemplo, si yo me voy al PBI real en pesos del 95 para el 96, lo que hago es ver precios del 96 y cantidad, perdón, precios del 95 y cantidades del 96, ¿no? Así para el resto de los años. Sabiendo esto, que el PBI real para un año, que es el mismo que el usado como base, va a ser igual al PBI nominal. Yo sé que como este PBI es, el PBI nominal del 98 es peso del 98 por cantidades del 98, yo sé que cuando calcule el PBI real en pesos del 98, bueno, este PBI real va a ser igual al PBI nominal, o sea, 898. ¿Por qué? Porque este PBI de acá es precios del 98 por cantidades del 98. Y esto es igual al PBI nominal para ese año. Para el 98, nominal. Opa, ya se termina. Para el resto de los años, lo que hago simplemente es hacer la división esta que tenemos un ejemplito acá. Lo hice para uno solo, pero es lo mismo para todos los años. Dividen con el índice de precios acorde. Si quieren calcular para el 96, este índice de precios que usan es el índice de precios para el 96 con base en el 98. Y van a dividir el PBI nominal para el 96. Siempre. Eso le va a dar el PBI real para el 96. Recapitulando lo más importante, obviamente, formulitas estas, nada, las tienen que saber. Esta quizás no tanto, es más una cuestión de que representa el PBI nominal y el PBI real, pero la formulita del PBI real y la formulita del índice de precios, que si no se dieron cuenta, son la misma. O sea, es la misma fórmula, nada más que en uno está despejado el índice de precios, en otro está despejado el PBI real. Esas formulitas tienen que tener claras. Es lo que les va a ayudar, digamos, a resolver la práctica en esta parte. Después este procedimiento de acá, de cómo ir resolviendo, teniendo un índice de precios con base en un año,
teniendo toda la serie, cómo sacar la otra serie. Esto es lo que se llama empalme de base o cambio de base. Empalme de índice o cambio de base. Y lo último que tienen que tener claro es esta cuestión de las variaciones. Con estas tres cosas ya, digamos, la práctica la van a tener bastante cocinada, digamos. La cuestión de las variaciones es lo otro importante porque hay preguntas muy interesantes para hacer dándoles una variación de un índice y dándoles otro índice y pidiéndoles que calculen un índice con otra base, bla, 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 como unas cuestiones medio raras, para las cuales esto lo tienen que tener bastante claro, todo el tema de las variaciones de los índices. Quedaré unas cuestiones más que seguramente, no sé si van a ver algo con Eduardo, pero que es sobre variaciones reales y variaciones nominales, que seguramente vamos a ver si le damos un poco de espacio en la próxima clase. Pero para dejarles algún tipo de adelanto, como estuvimos viendo, por ejemplo en este caso de acá, que mi PBI nominal crezca no quiere decir que mi PBI real esté creciendo, per se. O sea, yo tengo el PBI nominal que tiene una cierta variación y el PBI real que tiene una variación que es distinta. Fíjense, el PBI nominal pasa de 4,60 a 8,98 y el PBI real pasa de 4,60 a 7,56. O sea, obviamente en este caso, como hay inflación, mi PBI nominal aumenta más que mi PBI real. Acá hay una manera, digamos, más o menos rápida de sacar, si yo tengo una variación nominal y sé de cuánto es la inflación, yo puedo sacar de manera, digamos, mal y pronto, cuánto va a ser la variación de mi PBI real. Que esto se lo dejo como en el comentario. A ver si... Y tiene algún tipo de lógica para que lo apliquen. Una variación... Opa. Una variación real de la variable que sea, acá usamos PBI por ejemplo, pero esto puede ser, si yo quiero ver cuánto varía el salario real o cuánto varía, bueno, que siempre es salario o PBI real, tomo la variación nominal y le resto la variación del índice de precios, que no es más que la inflación. Por ejemplo, si yo tengo que mi salario aumentó 100 en un año, pero mis precios aumentaron, vamos a dar un ejemplo, un 50%, esto es siempre en porcentajes, acá me confundí yo. Si mi salario aumenta nominalmente un 100% y los precios aumentaron un 50%, la variación de mi salario real obviamente no va a ser un 100%, va a ser ese 100% de variación nominal menos el 50%, digamos, que le resta la inflación, y la variación en mi salario real va a ser igual a un 50%. ¿Se entiende? Le resto a esa variación nominal que tiene metido dentro el efecto de la inflación, la variación de la inflación. Esto igual creo que en la clase que viene le podemos pegar una repasada en la primera parte. Cosa de que nada, les quede un poquito más en fino. Y acá ya dejaríamos por hoy. Nada, fuimos a las tablas, miren la clase que está subida en el cronograma de clases. Intenten hacer la práctica, mándenme si tienen dudas. Y lo más probable, hay re poca gente, somos 26, pero lo más probable es que para la clase que viene cambiemos un poco las cosas, porque estoy viendo con Eduardo ahí de probar un poco la metodología que está usando él, y les mande algún ejercicio para resolver
de los temas de la clase que viene, así que van a tener que adelantar una clase, igual después lo adelanto por el grupo, eso para que ya lo tengan todo el mundo sabido. Pero lo más probable es eso, les mande un ejercicio simple para resolver y lo veamos en clase, las dudas que haya o lo que sea. Cosa de que podamos ir ganando un poco más de tiempo y utilicemos la clase para las cuestiones más difíciles y no para explicar quizás los temas más simplones. Pero bueno, hasta acá llegamos. Están liberados si no tienen dudas. Nos vemos la clase que viene. Cualquier cosa me escriben e intenten ir resolviendo práctica. No puedo ver el chat todavía. No sé por qué. Acá está. No se ve el chat, no se ve. El lunes que viene tenemos test sobre esto. Sí, es muy probable que tengan test, alguna cosita medio simple, pero sí. Mica, ahí en el cronograma de clases está. No les digo que hagan, para clase que viene son 2 TPs. Les diría que hagan el que está como TP1 y nos enfocamos en ese. Intenten, si pueden verse las 2 clases, si no, no hay problema, vean una. Está medio mezclado, ese es el único problema. Como que está mezclado oferta y demanda agregada y contabilidad nacional. Así que arrancar con cualquiera de los 2 TPs, digamos, va a ser exactamente lo mismo. Yo igualmente les voy a mandar con todo el tiempo posible el ejercicio que les voy a tomar, así ya van viendo que tienen que practicar y les mando puntualmente de qué clase o en qué clase, digamos, se basen. Sí. Bueno, suerte gente, que anden bien.